Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião para compartir con ustedes unos momentos de com compañerismo vocês os momentos de companheirismo alrededor de la palabra de da Dios palavra de Deus. y su programa correspondiente a este tiempo final. Esse tempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika Recebam todos saudações da minha esposa Érica. y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta ocasión leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versos 14 al 19. Para essa ocasião, teremos em São João, no capítulo 3, do verso 14 ao 19. Y dice de la siguiente manera: E diz da seguinte maneira: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quem nele crê não está condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e permita-nos entendê-la. Para esta ocasión, Para esta ocasião, nuestro tema es o nosso tema é lo que Dios ha provisto para nosotros. o que Deus proveu para nós. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode sentar aqui pela vontade. Para comprender nuestro tema de esta ocasión, Para compreendermos o nosso tema nessa ocasião, necesitamos saber necessitamos saber que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. que há Deus Criador dos céus e da terra. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: Em Gênesis, no capítulo 1, verso 1 diz: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Si hay una creación, Se há uma criação, hay un creador. há Criador. Y ese creador E esse Criador es nuestro Dios, é o nosso Deus, porque a Él porque a Ele pertenece toda la creación. toda a criação pertence. Y Dios creó al ser humano E Deus criou o ser humano a su imagen à sua imagem y a su semejanza. e à sua semelhança. La imagen A imagem es el cuerpo angelical é o corpo angelical y la semejanza e a semelhança es el cuerpo físico. é o corpo físico. Y ahora E agora encontramos encontramos que Dios creó al ser humano que Deus criou o ser a su imagen à sua imagem y a su semejanza. e à sua Y el ser humano e o ser humano es é
alma viviente. alma vivente. Veamos en Génesis, Vejamos em Gênesis, capítulo 1, no capítulo 1, verso 26 al 27, versos 26 e 27, donde dice: onde diz: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. E criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Dios dijo, hagamos al hombre Façamos o homem conforme conforme a nuestra imagen. a nossa imagem. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Façamos o homem à nossa imagem, Conforme a nuestra semejanza. conforme a nossa semelhança. Y cuando aquí lo creó, E quando criou, lo creó o criou a su imagen. a sua imagem, A imagen de Dios. a imagem de Deus. Y la semejanza, E a semelhança? la semejanza A semelhança, la dio Dios al hombre Deus a deu ao en el homem capítulo 2, no capítulo 2, verso 7, no verso 7, donde dice: onde diz: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma viviente Alma vivente es el ser humano, é o ser humano, pero Dios le dio mas Deus lhe deu una imagen uma imagem, a imagen de Dios. a imagem de Deus. Esto es un cuerpo angelical, Isso é um corpo angelical, como Dios tiene un cuerpo angelical. como Deus tem um corpo angelical. El cuerpo angelical de Dios O corpo angelical de Deus en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento es llamado é chamado el ángel del pacto, de anjo, el ángel de Jehová. de anjo de Jeová. Y en el Nuevo Testamento No Novo Testamento, dice la Escritura a Escritura diz que la imagen de Dios que a imagem de Deus es Cristo. é Cristo. Es Cristo É Cristo en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Cristo en su cuerpo angelical Cristo no seu corpo angelical es la imagen de Dios. é a imagem de Deus. Esa imagen É a imagem, de otra dimensión, é de outra dimensão. ese cuerpo Esse corpo de otra dimensión, de outra dimensão. ese hombre de otra dimensión, Outra dimensão llamado el ángel de Jehová, chamado anjo de Jeová. es la imagen É a imagem de Dios. de Deus. Y luego E em seguida, veamos lo que dice vejamos o que diz en Colosenses capítulo 1, em Colossenses, verso 15. verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Así habla San Pablo Assim São Paulo fala acerca de Cristo. com relação a Cristo. Luego en el capítulo 1 de Hebreos, A seguir, no capítulo 1 de Hebreus, verso 1 al 3, no verso dice San Pablo: São Paulo diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. a nós falou-nos desde
dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Dios habló por medio de los profetas, Deus falou através dos profetas, por medio de su Espíritu, através do seu Espírito, por medio del Espíritu Santo. através do Espírito. Dios habló a través de los profetas. Deus falou através dos profetas. Eso era Dios, Isso era Deus. a través de su ángel, el ángel de Jehová, manifestado en los profetas del Antiguo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento. Pero ahora, Mas agora, San Pablo dice, São Paulo diz, y en estos posteriores días nesses últimos dias, nos ha hablado por el Hijo, nos falou pelo Filho, o sea, por Jesús, ou seja, por Jesus, a quien constituyó heredero de todo. a quem constituiu herdeiro de tudo. En este planeta Tierra, Nesse planeta Terra, los que dicen que tienen algo os que dizem que têm algo, o que son ricos ou que são ricos, no tienen nada. não têm nada. El único dueño O único dono es Jesucristo. é Jesus Cristo. Él es dueño Ele é dono de todas las de cosas. todas as coisas. Por medio de Él, Através dele, Dios creó Deus criou todas las cosas. todas as coisas. Y vean ustedes, a quien constituyó A quem constituiu heredero de todo herdeiro de tudo, y por quien asimismo hizo el universo. e por quem fez também o mundo. Entonces, Então, lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1, o que diz o Gênesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio Deus criou os céus e a terra. Dios creó los cielos y la tierra Deus criou os céus e a terra por medio de Jesucristo. por meio de Jesus Cristo. Fue por medio de Jesucristo, Foi por meio el Hijo de Dios, que creó los cielos y la tierra. que ele criou os céus e a terra. Pero Jesucristo no nació en Belén de Judea, Mas Jesus Cristo não nasceu em Belém da Judéia. y los cielos y la tierra E os céus e a terra llevan millones o billones de años já de haber sido creados. foram criados há milhões e milhões de anos. ¿Y cómo puede ser posible E como então pode ser possível que Dios haya creado que Deus tenha criado los cielos y la tierra os céus e a terra por medio de Jesucristo? por meio de Jesus Cristo? ¿Estaría equivocado San Pablo? São Paulo estaria equivocado? No estaba equivocado. Não estava equivocado. Es que San Pablo É que São Paulo tenía la revelación divina tinha a revelação divina del misterio do mistério de Dios el Padre de Deus, o Pai, y de Jesucristo, e de Jesus, en quien están escondidos em quem estão todos los tesoros todos os tesouros de la sabiduría da sabedoria y del e conocimiento. do conhecimento. Colosenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 2 al 3. verso 2, Todos los tesoros todos os tesouros de la sabiduría da sabedoria y del conocimiento están en Jesucristo. estão em Jesus Cristo. Y ahora E agora, vamos a ver vejamos entonces quién es Jesucristo. quem é então Jesus Cristo. Porque si Dios creó Porque se Deus criou por medio de Jesucristo por meio de todas las cosas todas as coisas, y las creó, e as criou ¿para quién? para quem? Para Él, Para Ele, para Jesucristo. para Jesus Cristo. Entonces Então, Jesucristo Jesus Cristo existía existia antes de nacer su cuerpo antes do seu en Belén de Judea. nascer em Belém da Judéia. Que lo diga el mismo Jesucristo. Que o próprio Jesus Cristo o diga. Dice en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 58, Diz no capítulo 8 de São João, verso do 56 ao 58, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Jesús les dijo, Disse-lhes Jesus, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Y ahora, E agora, el mismo Cristo o próprio Cristo es el que dice é quem disse que antes que Abraham fuese, que antes que Abraão existisse, Él es. ele Por lo tanto, é. Cristo Portanto, Cristo era era, antes de nacer su cuerpo antes do seu corpo en Belén de Judea. em Belém da Judéia. ¿Y cómo era Cristo E como Cristo antes de nacer su cuerpo en Belén de Judea? antes do seu corpo nascer em Belém da Judéia,
Cristo es el ángel del pacto, Cristo é o el ángel de Jehová anjo de Jeová del Antiguo do Testamento, Antigo Testamento, en quien está em quem el nombre de Dios. o nome de Deus, Y cuando vino en carne humana, e quando veio Cristo dijo, Cristo disse, yo he venido eu vim en nombre de mi Padre. no nome do meu Pai, ¿Por qué? Porque el nombre del Padre porque o nome do estaba en él. estava Porque Jesucristo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que vino en carne humana en medio del pueblo hebreo. Y ahí estaba Dios el Padre. En Jesucristo estaba, está y estará por toda la eternidad estará eternamente la plenitud a plenitude de la divinidad. da divindade. Esto es Isto é, Padre, Pai, Hijo y Espíritu Santo. e Espírito. Por eso Jesucristo decía, Por isso Jesus, el Padre que mora en mí, o Pai, Él hace las obras. faz as obras. Era el Padre Era o Pai, obrando operando a través através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el Hijo de Dios. Filho de Deus. Y Jesucristo también dijo, E Jesus Cristo também disse, el Espíritu del Señor está sobre mí. o Espírito do Senhor está Vea, sobre mí. eso está en San Lucas capítulo 4, Está em São verso 12 en adelante. do verso 12 em diante. Y ahora veamos el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante. Vejamos em Êxodo, capítulo 23, verso 20 em diante. Este ángel Este anjo es Jesucristo é Jesus Cristo, en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. ¿Dónde estaba el nombre de Dios? Onde o nome de Deus está? En el ángel de Jehová, No anjo de Jeová, que es Cristo que é Cristo, en su cuerpo angelical. no seu corpo angelical. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mas se diligentemente e ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Aquí Aqui nos dice, nos diz, si oyereis se ouvires su voz, a sua voz, la voz a voz del ángel. do anjo. Pero en el verso 21 dice, Mas no verso 21 diz, guárdate delante de él y oye su voz, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque la voz del ángel porque a voz do anjo es la voz de Dios, é a voz de Deus, hablando falando a través del ángel de Jehová. através do anjo, Y el ángel de Jehová e o anjo de es Cristo en su cuerpo angelical. seu corpo angelical. Dios estaba en Cristo Deus estava em Cristo en el Antiguo Testamento, no Antigo Testamento, en ese cuerpo angelical, nesse corpo que es Cristo en su cuerpo angelical. seu corpo angelical. Y luego cuando se hizo carne, E depois, quando se fez carne, Dios estaba en Cristo Deus estava em Cristo, en su cuerpo angelical, seu corpo angelical, cubierto con un cuerpo de carne. coberto por um corpo de carne. Y por consiguiente, E por conseguinte, allí estaba ali está la plenitud de Dios, a plenitude de Padre, Pai, Hijo y Espíritu Santo. e Espírito Santo. Dios creó al ser humano Deus criou o ser humano a su imagen à sua imagem y a su semejanza. e à sua semelhança. Y el ser humano es E o ser humano é alma viviente. alma vivente. El ser humano es O ser humano é alma, alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Y Dios es E Deus é alma, alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Dios, Deus, el creador de los cielos y de la tierra. Criador dos céus e da terra. El Padre, O Pai, el alma eterna viviente. a alma eterna vivente. Ese es Dios, el Padre. O Pai.
el alma eterna viviente. a alma eterna vivente. Y luego E a seguir, tiene un cuerpo espiritual. ele tem um corpo espiritual. Dios es alma, Deus é alma, espíritu. espírito. Ese cuerpo espiritual Espírito es el ángel de Jehová, é o anjo de Jeová, el cual es Cristo o qual é en su cuerpo angelical, o seu corpo angelical, el cual salió o qual saiu de Dios. de Deus. Y luego E a seguir, es cuerpo físico, é corpo físico, el cuerpo físico o corpo de Jesús, de Jesus, de carne, que nació en Belén de Judea a través de la Virgen María, através da Virgem, pero luego de morir, mas depois de ser sepultado y resucitar, resucitó glorificado, ressuscitou glorificado. y ahora Dios tiene E agora Deus tem un cuerpo físico, corpo físico, pero glorificado, mas glorificado, el cual es el cuerpo físico ao corpo físico, de nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Y Dios, E Deus en Jesucristo, é Jesus está en toda su plenitud. Cristo está em todo Y por consiguiente, tenemos a Dios en Jesucristo como alma, espíritu y cuerpo. Lo más que se parece o que mais se parece a Dios com Deus es el ser humano. é o ser humano. Y lo más que se parece al ser humano E o que mais se parece com o ser humano es Dios. é Deus. Porque ambos son Porque ambos são alma, alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. Si usted no puede conseguir Você não pode encontrar a Dios Deus en alma, em alma, espíritu espírito y cuerpo, e corpo. no puede encontrar Não pode encontrar el misterio o mistério que habla Dios que Deus fala al decir, ao dizer: hagamos al hombre façamos ao homem a nuestra imagen, a nossa imagem, conforme a nuestra semejanza. conforme a nossa semelhança. El ser humano O ser humano fue creado foi criado a imagen à imagem y semejanza de e Dios. semelhança. Y por consiguiente, Por conseguinte, Dios tiene imagen y semejanza. e semelhança. Y eso es Isso é cuerpo espiritual corpo espiritual. y cuerpo físico. El cuerpo espiritual de Dios O corpo espiritual es Jesús, Jesucristo, en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso, por isso, para establecer para estabelecer el pacto o pacto con el pueblo hebreo, com o povo hebreu, Dios vino Deus veio en su ángel, no seu anjo, el ángel de Jehová, o anjo de que le apareció a Moisés que apareceu en una llama de fuego, em uma chama de en un árbol, en una zarza, uma sarça, y le habló a Moisés falou com ele y le dijo, e disse: yo soy Eu sou el Dios de tu padre o Deus do teu pai, y el Dios de Abraham, e o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac, y el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Y ahora el ángel de Jehová E então o anjo de Jeová dice que es el Dios de Abraham. disse que é o Deus de Abraão. ¿Por qué? Por quê? Porque el ángel de Jehová, Porque o anjo de Jeová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, qual é Cristo do seu corpo angelical, tiene dentro de él tem dentro dele a Dios el Padre, Deus o Pai, que es el alma eterna viviente. que é a alma eterna vivente. Y luego, E a seguir, cuando aparece en carne humana, quando apareceu em carne humana, dice, disse: antes que Abraham fuese, Antes que Abraão fosse, yo soy. eu sou. Y ahora hemos visto E agora temos cómo era Jesucristo como Jesus Cristo era antes de Abraham. antes Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová. o anjo de Jeová. Dios por medio Deus, de Cristo en su cuerpo angelical, Cristo no seu corpo, creó los cielos criou o céu y la e a tierra. terra. Por eso, Por isso, San Pablo São Paulo, nos dice en Colosenses em Colossenses, capítulo 1, no capítulo 1, verso 12 en adelante, do verso 2 em diante, donde nos muestra onde nos mostra la liberación a liberação que Dios ha realizado que Deus realizou por medio de Jesucristo, através de Jesus, así como realizó assim como la liberación del pueblo hebreo a liberação do povo de la esclavitud da escravidão del imperio del faraón. do império do faraó. El faraón O faraó tipifica al diablo tipifica o diabo. y el imperio del faraón O império do faraó
tipifica el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Por esa causa, el pueblo hebreo, que es el Israel terrenal, compuesto por los siervos de Dios, el pueblo hebreo, estuvo cautivo en Egipto, todo eso reflejando al pueblo celestial de Dios, los hijos e hijas de Dios, cautivos en el reino de las tinieblas, el reino del maligno. Pero allá Dios libertó al pueblo hebreo, tipo y figura de la liberación que Él llevaría a cabo de todos los hijos e hijas de Dios del reino de las tinieblas. Por eso dice Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz son los hijos e hijas de Dios y tienen una herencia en el cielo. Somos herederos de la vida eterna y de toda la creación. Por esa causa somos coherederos con Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vean ustedes, Vejam vocês, nos ha librado, nos ha libertado nos livrou del poder de las tinieblas, do poder das del poder del reino del maligno do poder do reino do y del poder del maligno, do poder do maligno y nos ha colocado, e nos colocou, nos trasladó, nos sacó de un lugar, de un reino, del reino de las tinieblas, y nos trasladó, nos colocó en otro reino, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, que es un reino de luz y vida eterna, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Por medio de la sangre de Cristo, Através do sangue de Cristo, hemos sido comprados fomos comprados y restaurados e restaurados a la vida eterna. à vida eterna. La sangre de Jesucristo, O sangue de Jesus, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. todo pecado. Él es la imagen del Dios invisible, O qual é a imagem do Deus invisível, el primogénito de toda creación, o primogênito de toda a criação, porque en Él fueron creadas todas las cosas. porque nele foram criadas todas as coisas. ¿Y cómo se puede entender esto? E como isso pode ser entendido? Que en Él fueron creadas todas las cosas. E nele todas as coisas foram criadas. Por esa causa es Por essa causa é que a través de Él que através dele Dios trae a existencia Deus traz a existência toda la creación. toda a criação. Porque en Él, Porque en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. todas as coisas foram criadas. Para entenderlo Para entender fácilmente, facilmente, vean lo que Cristo dijo. vejam o que Cristo disse. San Juan capítulo 12, verso 24. São João capítulo 12, verso 24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ahora, Agora, en un grano de trigo em grão de trigo está una planta de trigo está uma planta de trigo con muchos granos de trigo. com muitos grãos de trigo. Y también E também, en esos granos de trigo nesses grãos de trigo,
hay muchas plantas de trigo también, também há con muchos granos de trigo. plantas de trigo com muitos grãos de trigo. Y luego, E en esos granos de trigo, nesses grãos de trigo, de esas otras plantas de trigo, essas outras plantas de trigo, hay plantas de trigo también, também há plantas de trigo con muchos granos de trigo. com muitos grãos de trigo. Y todo eso E tudo isso está en un solo grano de trigo. está num só grão de trigo. Pero cualquier persona dice Mas qualquer pessoa dirá, que en ese grano de trigo esse grão de trigo, hay una planta de trigo con muchos granos de trigo. há uma planta de trigo com muitos grãos de trigo? Eso yo no lo puedo creer. Não posso crer. Yo no veo nada de eso. Eu não estou vendo nada. Yo lo que veo Eu que es un solo grano de trigo. somente grão de trigo. Pero ese grano de trigo Mas esse grão de trigo es una semilla, é uma semente, tiene una vida tem uma vida y tiene que ser sembrado, e tem que ser semeado, tiene que morir tem que morrer para que pueda nacer para que possa de ese grano de trigo esse grão de trigo, una planta de trigo, uma planta de trigo. y la vida E a vida de ese grano de trigo desse grão de trigo estar en esa planta de trigo possa estar nessa y reproducirse e se reproduzir en muchos granos de trigo. em muitos grãos de trigo. Y Jesucristo E em Jesus Cristo es la semilla, é a semente, la simiente original, a semente original, en la cual na qual Dios creó Deus criou todas las cosas. todas as coisas. Toda la creación de Dios Toda a criação de Deus fue colocada foi colocada en Jesucristo. em Jesus Cristo. Ver a Jesucristo Ver Jesus Cristo con visión com vida real real es ver é ver toda la creación. toda a criação. En Jesucristo Em Jesus Cristo, estaba toda la creación. toda a criação, Por esa causa, por essa causa, Dios a través de él Deus através dele trajo a existencia trouxe existência toda la creación. toda a criação. Dios Deus, todas las cosas todas as coisas, las hizo, as fez, las está haciendo as está y las hará e as fará a través através de Jesucristo, nuestro Salvador. do nosso Porque en Él Dios creó Deus criou todas las cosas. todas as coisas. Y ahora, E agora, ¿dónde estaba usted onde você estava antes de aparecer en la tierra? antes de aparecer na terra? Estábamos en Jesucristo Estávamos em Jesus como los granos de trigo. como os grãos de trigo. Antes de aparecer en la planta de trigo, Antes de aparecerem na planta, estaban en la semilla de trigo. estavam na semente de trigo. Por eso Por isso es que tenemos é que temos vida eterna. vida eterna. Por eso somos parte de Cristo. Por isso é que somos parte de Cristo. Porque estábamos en Él Porque estávamos nele antes de la fundación del mundo. antes da fundação do mundo. El ser humano O ser humano tiene un problema grande tem grande problema y esa es la angustia existencial. e é a angústia existencial. Porque no sabe Porque não sabe de dónde vino, de onde veio, el por qué está aquí porque está aqui y hacia dónde va después que muere. e para onde vai depois de morrer. Porque no conoce Porque não conhece el misterio o mistério de Dios el Padre de Deus o Pai y de Jesucristo. e de Jesus Cristo. Pero toda persona Mas toda pessoa que recibe a Cristo que recebe como su único y suficiente Salvador, o seu único e suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, esa persona ha obtenido el perdón de sus pecados. Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y la persona nace de nuevo, nace a una nueva vida y en un nuevo reino, en el reino eterno de Jesucristo, el Hijo de Dios, y nace a la vida eterna. Así entra a la vida eterna y queda restaurado, queda redimido, queda restaurado a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es porque estábamos en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Eternamente estábamos en Jesucristo como simiente de Dios.
preordenados, predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos e hijas de Dios, para ser manifestados como hijos e hijas de Dios. Así como el trigo es manifestado como trigo en la planta de trigo, pero antes estaban esos granos de trigo en el grano de trigo que fue la semilla que fue sembrada. Y ahora San Pablo dice: nadie, nada, ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora la angustia existencial desaparece porque ya sabemos de dónde hemos venido. Estábamos en Cristo, hemos venido de Cristo y sabemos el por qué estamos aquí en la tierra: para recibir a Cristo como nuestro Salvador, obtener el perdón de nuestros pecados, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento, nacer a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y así es como hacemos contacto con la vida eterna y somos restaurados a la vida eterna, somos redimidos. Y luego, cuando termine esta vida terrenal, que es temporera, no tendremos problemas. Tenemos la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Cuando nacimos en esta tierra, nacimos a una vida temporera y nacimos en el reino de las tinieblas, que es el que gobierna a la humanidad. Porque cuando Adán y Eva pecaron, todo cayó en las manos del enemigo de Dios, del diablo, y quedó bajo el control del reino de las tinieblas. Y por esa causa, las personas cuando nacen en esta tierra, nacen a una vida, pero a una vida temporera, que a la mayor parte de las personas en la actualidad se les termina antes de los 100 años. El que llega a 100 años es un campeón en este tiempo, pero llega con bastantes problemas, como llegan los corredores a la meta cansaditos. Pero gracias a Dios por nuestros padres terrenales, que hicieron lo más que pudieron hacer por nosotros. No nos dieron un cuerpo eterno, porque ellos no lo tenían tampoco, ni sabían cómo hacer un cuerpo eterno, pero mucho hicieron por nosotros. Pero Jesucristo sí sabe cómo darnos un cuerpo eterno, y Él ha prometido un cuerpo eterno para todos los creyentes en Él. Él resucitará a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados, y a nosotros que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará, y entonces físicamente entraremos a la vida eterna, pero espiritualmente ya hemos entrado a la vida eterna. Pero nuestro cuerpo físico, como es temporero, pues no tiene vida eterna. Pero el Espíritu de Cristo está en nosotros y nos transformará y nos dará el cuerpo eterno para vivir con Él en su reino eterno, y para ir con Él a la cena de las bodas del Cordero, al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora podemos ver cuál es el programa divino que Dios ha estado llevando a cabo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más importante O mais importante que usted y yo tenemos que eu e você temos es nuestra alma. é a nossa alma. El cuerpo físico O corpo físico es temporero. é temporário. Por más hermoso que sea, Por mais formoso se pone viejo que envelhece, y después se muere e depois morre, y después e depois ya no está bonito. já não está mais bonito. Ya después Depois já ni se quiere mirar en el espejo nem quer se olhar no espelho, porque se asustaría porque viendo su físico y viendo su cuerpo físico. vendo seu corpo físico. Y nadie de la familia lo quiere ver tampoco. E tampouco ninguém da família quer vê-lo. Pero sin embargo, Mas, entretanto, queremos ver a nuestros familiares, queremos ver nossos familiares que son alma viviente. que são almas viventes, Pero después que el cuerpo físico muere, mas depois que o corpo físico morre, ya no lo queremos ver en ese cuerpo que ya se ha dañado. já não queremos vê-los nesse corpo que se estragou. Los queremos ver Queremos vê-los en un nuevo cuerpo em um novo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y los vamos a ver. E os veremos, Y también nosotros e também nos vamos a ver el uno al otro nos veremos uns aos outros, y nos vamos a decir e nos veremos verdaderamente verdadeiramente que el nuevo cuerpo era bien hermoso era bem formoso, y perfecto. perfeito, Un cuerpo corpo que ni se cansa, que nem ni se pone viejo, nem envelhece, ni siquiera la gripe nem sequer le da. pega uma gripe. Por lo tanto, Portanto, ese es el cuerpo esse é o corpo que yo quiero. que eu quero. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Cada um de vocês também. Y ese es el cuerpo que Él ha prometido para mí. ¿Y para quién más? Para ustedes también. Para vocês também. Todo esto es así Tudo isso é assim, porque Dios nos ha dado porque Deus nos tem dado a su Hijo Jesucristo o seu Filho Jesus Cristo para morir por nosotros para morrer por nós en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Por eso Por isso, tenemos esa esperanza temos essa esperança de un cuerpo eterno de corpo eterno para vivir en este planeta Tierra con Jesucristo en su cuerpo eterno. seu corpo eterno. Lo que Dios ha provisto para nosotros Deus proveu para nós ha sido foi el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados dos nossos pecados en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Dios ha provisto para nosotros Deus proveu para nós a Jesucristo, a Jesus Cristo, su Hijo, seu Filho, para morir para morrer por todos nosotros. por todos nós. Lo que Dios ha provisto para nosotros Deus proveu para nós. ha sido lo más grande Foi maior que Dios ha provisto que Deus proveu para la raza humana. para a nossa vida. Por lo tanto, Portanto, así assim como Abraham, como Abraão, cuando fue a sacrificar quando foi sacrificar para Dios para Deus una ofrenda uma oferta conforme a como Dios le ordenó, conforme Deus ordenara, lo cual sería a qual seria su hijo Isaac, seu filho Isaac. y el hijo E o filho Isaac no sabía não sabia quién era quem o cuál era el sacrificio. ou qual seria o sacrifício. Todo eso Tudo isso era tipo y figura era tudo figura. de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesus Cristo, Filho de el Deus, cual Dios o qual Deus daría al ser humano daria para o ser como el sacrificio sacrifício por el pecado del ser humano. pelo pecado do ser humano. Y se está tipificando E está todo eso tudo isso en Abraham sendo y en Isaac, el hijo de Abraham. filho de Abraão. Dios le dijo, Deus disse, ve vai, y yo te mostraré e eu te mostrarei en cuál de los montes em qual dos montes lo vas a sacrificar. vou sacrificar. Vean ustedes, sería en un monte Seria um monte el sacrificio o sacrifício que sería llevado a cabo. que seria realizado. Ese monte Esse monte está en Jerusalén, está em Jerusalém, porque allá en Jerusalén porque lá em Jerusalém sería seria el lugar o lugar donde Dios onde Deus iba a hacer provisión, faria provisão, iba a proveer proveria
el sacrificio de la expiación por el pecado del ser humano. Por lo tanto, le mostró a Abraham Portanto, mostrou a Abraão el monte o monte allá en Jerusalén, lá em Jerusalém, donde luego estaría el templo onde a seguir, más adelante. mais adiante, estaria o templo. Y Abraham fue, E Abraão foi, colocó la leña colocou a lenha en el altar, no altar, encendió el fuego acendeu o fogo e iba a sacrificar a su hijo Isaac. e ia sacrificar o seu filho Isaac. Algo doloroso, É algo doloroso, pero fue ordenado por Dios, mas foi ordenado por Deus, como tipo y figura como tipo de lo que Dios iba a hacer que Deus faria con su Hijo amado, com seu filho, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo, o Filho de Deus. Porque Dios Porque Deus iba a proveer proveria un sacrificio sacrifício por el pecado del ser humano. pelo pecado do ser humano. Y lo está tipificando E estava tipificando allá. lá. Luego, cuando Abraham A seguir, quando Abraão levantó su mano levantou sua mão para sacrificar a su hijo Isaac, para sacrificar o seu filho Isaac, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el cual o qual es Dios en su cuerpo angelical, é Deus no seu corpo angelical, o sea, ou seja, Dios Deus en Cristo, em Cristo, Dios Deus en el cuerpo angelical, no corpo angelical, que es Cristo. é Cristo, El cuerpo angelical o corpo angelical es Cristo, é Cristo, pero Dios estaba mas Deus en ese cuerpo angelical. nesse corpo angelical. Y le dijo a Abraham, E disse a Abraão, no extiendas tu mano sobre el muchacho. não estenda sua mão sobre o Ya sé, já sei, o sea que con lo que Abraham hizo, ou seja, que ya era muestra aquilo que Abraão fez é de que Abraham obedecía la voz de Dios. que Abraão obedecia à voz de Deus. Por lo tanto, Portanto, ya estaba efectuado el sacrificio o sacrifício já estava efetuado acá en el corazón de Abraham. aqui no coração de Abraão. Pero ahora, Mas, agora, el efectuarlo físicamente, o ser efetuado fisicamente, lo cual Abraham iba a hacer, o qual Abraão faria, ya Dios le dijo que no lo hiciera. Deus então disse que já não fizesse. Era suficiente con eso. Já isso era suficiente. El verso 11 dice, el 10 al 11 del capítulo 22 del Génesis, O capítulo 22 do Gênesis. y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Algo difícil, Algo difícil, algo duro, algo duro, pero lo iba a hacer mas porque Dios le dijo que lo hiciera. fazer porque Deus espera que fizesse. Es que iba a ser tipificado É que seria tipificar lo que iba a suceder aquilo que ia suceder con el Hijo de Dios. com o Filho de Deus. Iba a morir Morreria por la raza humana. pela raça humana. Entonces el ángel de Jehová le dijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Mas do céu lhe bradou o anjo de Jeová, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Y ahora E então encontramos encontramos que el ángel de Jehová que o anjo de Jeová lo detiene, o deteve, porque lo que Abraham porque aquilo que Abraão ya había creído en su alma já crera em sua alma y lo había efectuado en su alma y en su corazón, e efetuara em sua alma, em seu coração, y lo iba a efectuar físicamente, e também efetuaria fisicamente. ya no era necesario efectuarlo físicamente. Já não seria mais necessário efetuar fisicamente, Era hasta allí. era até ali. Dios conoce Deus conhece los pensamientos os pensamentos e intenciones del corazón. e intenções do coração.
Por lo tanto, Portanto, en el corazón, no coração, Abraham Abraão sacrificó a su hijo. sacrificou seu filho. Ahora el ángel Agora o anjo le dijo, detén. disse, detenha. Ahora continuemos leyendo. Agora continuamos lendo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Y ahora E Isaac iba a ser sacrificado então, como un cordero o como un carnero. como carneiro, Pero ahora mas agora Dios le dice que se detenga. Deus disse que se detivesse. Y ahora el sacrificio Então, que iba a ser hecho con un hijo, seria feito com um con un joven, jovem, ahora apareció el carnero apareceu um carneiro, y ahora Abraham toma el carnero então Abraão y lo sacrifica. e o sacrificou. Isaac tipifica a Cristo y el carnero tipifica a Cristo también, Fica também isso, el cual sería o qual seria sacrificado sacrificado por nuestros pecados os nossos pecados, en la cruz del Calvario. cruz do Calvário. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Y ahora E agora, ese monte esse monte es el monte é um monte donde luego fue construido el templo, onde em seguida foi construído o templo, el monte Moria. o monte Mória. Y ahora E agora encontramos encontramos que ya que en Jerusalén lá em Jerusalém, Dios proveyó Deus proveu el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por el pecado pelo pecado del ser humano. do ser humano. Y fue E foi el Hijo de Dios, Filho de Deus, el sacrificio o sacrifício provisto por Dios provisto por para el perdón de nuestros pecados y para ser limpiados de todo pecado con la sangre de Jesucristo, el sacrificio provisto por Dios. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros. El sacrificio por nuestros pecados, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Dios proveyó Deus proveu a Jesucristo Jesus Cristo para la raza humana, para a raça humana, para la salvación para a salvação y vida eterna e vida eterna de todo ser humano. de todo ser humano. Eso es Isto é, lo que Dios proveyó o que Deus proveu para nosotros, para nós, porque de tal manera porque amó Dios al mundo, amou que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenga mas tenha vida vida eterna. eterna. En Hebreos capítulo 10, verso 16, Em Hebreus, o capítulo 10, verso 16, dice: diz: vamos a comenzar en el verso 12 al 18. Começando pelo verso do 12 ao 18. Aún tenemos que ir un poquito antes, Temos que ir ainda um pouquinho antes, verso 9 en adelante, do verso 9 em diante, donde nos muestra onde nos mostra para qué vino Jesucristo. para o que Jesus Cristo veio. Capítulo 10, verso 9 en adelante dice, Capítulo 10, de Hebreos, verso 9 em diante de Hebreus diz: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Então disse: Eis aqui venho para
O segundo, Cristo vino Cristo veio para hacer la voluntad de Dios. para fazer a vontade de ¿Y Deus. cuál era la voluntad de Dios? E qual era a vontade de Deus? Que se efectuara Que fosse efetuado el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por los pecados pelos pecados del ser humano. do ser humano. Para eso fue que vino Foi para isso que nuestro amado Señor Jesucristo. amado Senhor, Porque de tal manera porque amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, deu seu Filho unigênito para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que nele crê no se pierda, mas tenga mas tenha vida eterna. vida eterna. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Somos santificados Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Ciertamente todos los sacerdotes día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Los sacrificios que en el Antiguo Testamento efectuaban Os sacrifícios que eram efetuados no Antigo Testamento no podían quitar los pecados, não podiam tirar os solamente cubrían los pecados somente cobriam os pecados con la sangre com o sangue de sus sacrificios. daqueles sacrifícios. Aunque quedaban perdonados los pecados, Ainda que os pecados fossem perdoados, pero quedaban en las personas, mas ficavam nas pessoas, pero cubiertos mas cobertos con la sangre de esos animales. daquele tempo. Pero tenía que venir Mas tinha un sacrificio perfecto sacrifício perfeito, que fuera sacrificado o qual fosse y su sangre derramada, e o seu sangue derramado, y esa sangre esse sangue fuera una sangre fosse um sangue que quitara que tirasse el pecado del ser humano. o pecado do ser humano. Todo eso estaba reflejado Tudo isso estava en los sacrificios que efectuaba el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Sigue diciendo, Segue dizendo, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. mas Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. El sacrificio que Cristo ofreció por los pecados O sacrifício que Cristo ofereceu pelos pecados es el sacrificio é o sacrifício de su cuerpo en la cruz del Calvario. da cruz do Calvário. Pero ya Él murió, Mas ele já morreu, resucitó ressuscitou y ascendió al cielo e ascendeu y está a la diestra de Dios. e está à Se sentó en el trono de Dios y todo poder en el cielo y en la tierra le fue dado a Jesucristo. foi dado a Jesus Cristo. Él es el Rey Ele é o Rei de los cielos dos céus y de la tierra y el heredero e o herdeiro de toda la creación. de toda a criação. Jesucristo es la persona Jesus Cristo é a pessoa más importante mais importante que ha pisado este planeta Tierra. do planeta Terra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Vean en el Antiguo Testamento Vejam, no Antigo Testamento, los sacrificios que efectuaban los sacerdotes os sacrifícios que os sacerdotes efetuavam y el sacrificio de la expiación que ofrecía el sumo sacerdote e o sacrifício da expiação oferecido pelo sumo sacerdote no eran sacrificios perfectos. não eram sacrifícios perfeitos. No podían quitar los pecados del ser humano. Não podiam tirar os pecados dos seres, Pero Jesucristo, mas Jesus, con un solo sacrificio, com um só sacrifício, ha quitado el pecado del ser humano o pecado do ser humano y lo ha restaurado e o restaurou a la vida eterna. à vida eterna. Para eso es que recibimos a Cristo Para isso que recebemos como nuestro único como nosso y suficiente Salvador. suficiente Salvador.
para ser perdonados y limpiados con la sangre de Cristo de todo pecado y ser colocados en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Con una sola ofrenda, Com uma só oferta Él ha hecho perfectos a los santificados, os santificados, a los creyentes en Él. os crentes nele. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, este é o conselho que falei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, Y en sus mentes las escribiré. e as escreverei em seus entendimentos. Todo eso corresponde Tudo isso corresponde al nuevo pacto ao novo pacto, que Cristo, el ángel del pacto, ha establecido. Y el sacrificio por el pecado ya no son sacrificios de animalitos. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio es para hebreos y para gentiles también, para todo ser humano. No hay otro sacrificio por el ser humano, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para poder obtener el perdón de los pecados y ser bautizados en agua en su nombre y obtener el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener por consiguiente la vida eterna y así entrar al reino eterno de Dios, que es del reino de Cristo. Porque el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nos dice Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, verso 1 al 6 del Evangelio según San Juan. Sigue diciendo el verso 17 al 18. os versos 17 e 18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Ya Cristo Cristo já ha remitido nuestros pecados redimiu nossos pecados. y por consiguiente los quitó de nosotros, Os tirou de nós, los desintegró os desintegrou y regresaron e este al originador, para hoje, que es el diablo. que é o diabo. Por lo tanto, Portanto, Cristo nos ha libertado Cristo nos libertou del reino de las tinieblas, do reino das trevas, nos ha libertado del pecado nos libertou do pecado y de la muerte, e da morte, porque la paga del pecado e o pagamento do pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. nosso Senhor. Por lo tanto, Portanto, Cristo, Cristo, el sacrificio o sacrifício provisto por Dios provisto por Deus para nosotros, para nós, ha hecho ese milagro. fez esse milagre. Él es el sacrificio Ele é o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. También en Isaías Também em Isaías dice que Él pondría su vida diz que ele daria sua en vida expiación como por nuestros pecados. expiação pelos nossos pecados. En el capítulo 53, verso 10 de Isaías dice, No capítulo 53, verso 10, Isaías diz:
Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Todavia, ao Senhor agradou Coelho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Él pondría su vida Ele colocaria sua en vida expiación como expiação por el pecado. pelo pecado. Y eso fue lo que hizo Isso foi cuando murió en la cruz del Calvario. morreu Puso su vida en expiación como expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Para eso fue Para isso foi que Dios lo envió que Deus o enviou a este planeta Tierra esse planeta Terra en medio de la raza humana. em gravação humana. En Daniel capítulo 9, verso 24, Em Daniel, no capítulo 9, no verso 24, el arcángel Gabriel o arcanjo Gabriel dice al profeta Daniel: disse ao profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Vean, Vejam, el Mesías vendría o Messias viria para poner fin al pecado para y expiar la iniquidad. e expiar Y conforme a las 70 semanas de Daniel, conforme as 70 semanas de Daniel, en el tiempo en que Cristo apareció ministrando, no tempo em que Cristo apareceu ministrando, se estaba viviendo estava se vivendo en la semana número 70. a semana número 70, Y Jesús tuvo un ministerio e Jesus teve de 3 años y medio. 3 anos e meio. Por lo tanto, Portanto, en los primeros 3 años y medio de la semana número 70, nos primeiros 3 anos e meio da semana número 70, Cristo tuvo su ministerio, Cristo teve o seu y a la mitad de esa semana na metade da murió Cristo en la cruz del Calvario, morreu na cruz do Calvário, en el monte no monte de Sión, de Sião, en el monte no monte allá de Jerusalén, lá em Jerusalém, en el monte Calvario, no monte do Calvário, porque en el monte porque no monte de Dios, de Deus, Él proveyó ele proveu el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Jehová proveerá, Jeová proverá, Jehová Jireh, Jeová verá, Jehová proveerá. Jeová proverá. ¿En dónde? Onde? En el monte, No monte, allá en el monte lá no monte, donde Abraham estuvo, onde Abraão esteve, y Dios le proveyó e Deus lhe proveu el carnero o carneiro para el sacrificio. para o sacrifício. Dios proveyó Deus proveu el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Dios proveyó. Deus proveu. Eso es lo que Dios Isso é que Deus ha provisto proveu para nosotros. para nós. Él ha provisto Ele proveu el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Y ese fue E esse foi Jesucristo. Jesus Cristo. Jehová proveerá. Jeová proverá. Él ha provisto Ele proveu o proveyó ou proveu a Jesucristo Jesus Cristo para la raza humana, para a raça humana, para morir por nosotros para morrer por nós en la cruz del Calvario, cruz do Calvário, para así para assim ser restaurados sermos restaurados a la vida à eterna. vida eterna. Ninguna persona Nenhuma pessoa puede obtener pode obter la vida eterna a menos que no sea a menos que a través de Jesucristo, nuestro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre, não há outro nome, y ese nombre e esse nome solamente está somente está en una persona, em uma pessoa, en la persona na pessoa que Dios proveyó que Deus proveu para la raza humana, para a raça, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, portanto, para la salvación y vida eterna, a salvação e vida no buscamos a otra persona, buscamos a Jesucristo y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y Él perdona nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento y nos coloca en su reino eterno. Somos colocados, por consiguiente, en la vida eterna. Por eso Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de una mirada de fe de uma olhada de fé a Cristo, para Cristo, el sacrificio sacrifício provisto por Dios visto por Deus para la salvación para a salvação del ser humano. do ser humano. Una mirada de fe a Cristo Olhar de fé para Cristo nos da nos dá la salvación a salvação y vida eterna e a vida eterna y la entrada al reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Porque Jesucristo es lo que Dios ha provisto para nosotros, para que recibamos a través de Él Através dele, la salvación salvação y vida e eterna. a vida eterna. En 1 de Juan, Em 1 de João, capítulo 5, no capítulo 5, versos 10 en adelante, verso 10, dice: diz: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Dios nos ha dado Deus nos tem dado vida eterna. a vida eterna. Y la persona puede decir: E a pessoa, si Dios nos ha dado vida eterna, se Deus nos deu a vida eterna, ¿dónde está então onde está? para tomarla? Para pegar. Porque me estoy poniendo viejo. Eu estou envelhecendo. Y si no logro conseguirla, Se eu não a consigo, voy a morir. morrerei. Pues mire, Pois é, el lugar donde está la vida eterna, o lugar onde está dice San Juan, São João y esta vida e essa está en Jesucristo, está en el Hijo de Dios. está no Filho de Por lo Deus. tanto, Portanto, hay que ir tem que se ir a Jesucristo, a Jesus Cristo, donde está la vida eterna, onde está, para que Él nos dé para que Ele nos dê la vida a eterna. vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. El que tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, Quem tem a Jesus porque lo recibió como su Salvador, tendo recebido como seu Salvador, tiene la vida eterna. tem a vida eterna. Pero el que no tiene a Jesucristo, el Hijo de Dios, Mas quem não tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, acá en su alma, porque no lo ha recibido como su Salvador, não tendo recebido como seu Salvador, no tiene la vida eterna. não tem a vida eterna. Lo que tiene es una vida temporera Tem uma vida eterna, que se le va a terminar a qual terminará en algún momento y no sabe cuándo se le va a terminar. e não sabe quando terminará. Y cuando se le termine la vida temporera, Quando a vida temporária terminar, si no tiene la vida eterna, não tiver a vida eterna, porque no ha recibido a Cristo como Salvador, porque não recebeu Cristo como Salvador, no tiene esperanza de vivir eternamente. não tem a esperança de viver eternamente.
Lo único que está prometido para esas personas a única coisa que está prometida para essas pessoas es que serán juzgadas en el juicio final é que serão julgadas no juízo y echadas en el lago de fuego, lançadas no donde dejarán de existir. onde deixarão de existir. Serán quemadas. Serão queimadas. ¿Por qué? Por quê? Porque no quisieron Porque não quiseram la vida eterna que Dios les dio y les ofreció a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Dios le ha dado vida eterna Deus lhes deu vida eterna. a la raza humana, Deu a vida eterna para a raça humana. pero esa vida está en Jesucristo. Mas essa vida está em Jesus. Jesucristo es la fuente Jesus Cristo del agua de la vida da eterna. água da vida eterna. Por lo tanto, Portanto, hay que ir a la fuente tem que se ir até a fonte para recibir para receber el agua a água de la vida eterna. da vida eterna. Es a través de Jesucristo É através de Jesus Cristo que el ser humano que o ser humano obtiene el perdón de sus pecados, obtém o perdão de seus porque Jesucristo es porque Jesus el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Y es a través de Jesucristo Através de que el ser humano recibe el perdón de sus pecados. Por eso Él dijo por isso ele diz, que se predicase en su nombre e em seu nome se el arrepentimiento y el perdón de los pecados. perdão dos pecados. Continuamos leyendo aquí. Continuamos lendo aqui. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus. Y el nombre del Hijo de Dios E o nome do Filho de Deus es Señor Jesucristo. é Senhor Jesus Cristo. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que saibais que tendes a vida eterna. La buena noticia para los creyentes en Cristo A boa notícia para os crentes em Cristo es que tenemos é que temos vida eterna. eterna. Cuando se nos termine, Quando se nos acabe esta vida temporera, essa vida temporária acabar, no tendremos problemas. não teremos problema. Tenemos vida eterna. Temos vida eterna. Nosotros vamos a continuar viviendo Nós continuaremos por toda la eternidad. eternamente. Pero alguno pensaría, Mas alguém poderia pensar, pero ¿y cuando el cuerpo físico se muera? mas e quando o corpo físico morrer, Pues continuamos viviendo pois seguiremos vivendo en el cuerpo angelical, no corpo angelical en el paraíso. no paraíso. Y cuando Cristo complete su iglesia, Quando Cristo completar, se levantará del todo el Padre, se levantará do tomará el título de propiedad, el libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo. Resucitará a los muertos creyentes en él, en cuerpos nuevos, en cuerpos glorificados, jóvenes y eternos. Y a nosotros los que vivimos, si permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y joven para toda la eternidad. Igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios por medio de Cristo, está creando una nueva raza a su imagen y a su semejanza. O sea, una nueva raza igual a Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, el principio de esa nueva raza. Porque Jesucristo es el segundo Adán. Así como hemos traído la imagen del primer Adán, traeremos también la imagen y semejanza del segundo Adán, o sea, de Jesucristo. Seremos iguales a Jesucristo con cuerpos eternos y glorificados, porque hemos recibido lo que Dios ha provisto para nosotros. Dios ha provisto para nosotros el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y ese sacrificio de la expiación por nuestros pecados es Jesucristo.
Él murió como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y nosotros hemos creído en su primera venida y en su sacrificio en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, provisto por Dios para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Él es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, reconciliados hoy con Dios. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. No endurezcas tu corazón, porque estamos todavía en tiempo aceptable delante de Dios. En tiempo en que Dios acepta a toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, que recibe a Cristo como su sacrificio de la expiación por sus pecados. Nadie puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Cristo, a menos que no sea a través del sacrificio de la expiación por nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Porque ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. He aquí ahora el tiempo aceptable. Eis aqui agora o tempo aceitável. He aquí ahora el día de salvación. Eis aqui agora o dia da salvação. El tiempo aceptable y día de salvación O dia da salvação comenzó começou con el sacrificio de la expiación da expiação. en la cruz del Calvario por nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, Jesucristo Jesus Cristo, sacrificado en la cruz del Calvario cruz do Calvário, es lo que Dios ha provisto para mí. para mim, ¿Y para quién más? para que Para cada uno de ustedes, para ser reconciliados para sermos con Dios. reconciliados com Deus. Por lo tanto, toda persona Portanto, que ya ha recibido a Cristo como su Salvador, já recebeu a Cristo como seu Salvador, ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, já pediu perdão a Cristo pelos ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, e já foi batizado em água no nome do Senhor y Jesus, Cristo le ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, e Cristo batizou com o Espírito Santo e fogo, ha recibido el nuevo nacimiento recebeu o novo nascimento, y por consiguiente ha nacido nasceu a la vida a eterna vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, nosso Salvador, y ha sido reconciliado con Dios por medio de lo que Dios ha provisto para nosotros. Lo que Dios ha provisto para nosotros es a su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, toda persona que ya ha recibido a Cristo toda pessoa que já recebeu Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre e foi batizada em y ha recibido su Espíritu, ha sido reconciliada con Dios reconciliada com Deus, y tiene vida eterna tem vida eterna, y está en el reino de Cristo. está no reino, Ha entrado al reino porque ha nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Pero si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, pues no está reconciliada con Dios. Porque cuando no ha recibido lo que Dios ha provisto para nosotros y no tiene futuro, no tiene tampoco esperanza de vivir eternamente con Cristo en su reino. Pero en estos momentos puede recibir a Cristo como su Salvador y obtendrá el perdón de sus pecados. Cristo con su sangre lo limpiará de todo pecado
será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento. Y nacerá a una nueva vida, a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces tendrá la esperanza de volver a vivir de una vida eterna con Cristo en su reino eterno. No nos podemos conformar con una vida de cerca de 100 años cuando hay la oportunidad de una vida eterna a través de lo que Dios ha provisto para nosotros, a través de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y la oportunidad de obtener esa vida eterna la tenemos mientras estamos en este cuerpo físico temporero, mortal y corruptible. Tenemos que comprender el motivo de nuestra existencia aquí en la tierra, para así aprovechar la oportunidad de recibir lo que Dios ha provisto para nosotros, a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pueden levantar su mano y pueden pasar a la frente todas las personas que todavía no han recibido a Cristo, pero que quieren asegurar su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Quieren recibir lo que Dios ha provisto para nosotros, a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para obtener el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación y vida eterna. Pueden levantar su mano y pueden también pasar a la frente, y yo estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba en su reino y les dé la salvación y vida eterna, y así aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno, porque no estamos aquí en la tierra solamente para nacer, comer, dormir, estudiar y trabajar, ponernos viejos y después morir. No, el propósito de nuestra existencia en la tierra es que recibamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para así obtener la vida eterna. Ese es el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Esta pasada por este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, es una experiencia única. Y esta experiencia única es para que recibamos la vida eterna a través de lo que Dios proveyó para nosotros, a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es vida eterna lo que recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es para recibir vida eterna que recibimos a Cristo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Por eso recibimos a Jesucristo, para recibir la vida eterna. Todavía vienen más personas de camino. Por lo tanto, vamos a dar unos segundos en lo que llegan las personas y oraremos luego por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y les restaure
en su reino no seu reino eterno eterno, y por consiguiente por conseguinte, a la vida a vida eterna. eterna. Y así queden E assim fiquem reconciliados con Dios reconciliados en com el reino de Dios. o reino de Deus. Pueden continuar pasando las personas que faltan. Passando todas as pessoas que faltam. Dios tiene mucho pueblo Deus tem muito povo en esta ciudad nessa cidade de San José de São José, y en toda la República del Brasil. toda a República do Brasil. Por esa causa, Por essa causa, Él está llamando Ele está chamando y juntando juntando a sus escogidos, a sus hijos, seus filhos en este tiempo final. nesse tempo final. Si oyes hoy su voz, E hoje, ouvidos a sua no voz, endurezcas tu não corazón, endureça teu coração, abre tu corazón abra o teu coração y recibe e receba a Cristo a Cristo el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados, pelos nossos pecados, que es que é lo que Dios proveyó o que Deus proveu para nosotros, para nós, para que podamos vivir para que possamos viver eternamente eternamente en el reino de Dios, no reino de Deus, que es el reino que é o reino de Jesucristo, Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Los niños de 10 años en adelante Crianças de 10 anos también pueden pasar, também podem passar. porque Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Também tem lugar Él dijo, reino para as crianças. dejad los niños venir a mí Deixai que as crianças venham a mim y no se los impidáis, e não as impeçais, porque de los tales porque das tais es el reino de los cielos. reino dos céus. Todavía vienen más personas de camino, Ainda mais pessoas vêm, porque Dios tiene mucho pueblo Deus tem muito en esta ciudad nessa cidade y en esta actividad. e nessa atividade. También los que están escuchando Aquelas que estão a escutando través de la televisión através da televisão o a través ou através de un video de um vídeo proyectado projetado en una pantalla em uma tela o leyendo, ou lendo, pueden también recibir a Cristo também podem receber como su único como seu único y suficiente Salvador. e Salvador. Y en esta oración que haré E nesta oração que eu por todos los que han pasado, todos que passaram serán incluidos serão ustedes también. também vocês incluídos. Y también E também podrán ser bautizados poderão ser batizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, en el lugar donde ustedes se encuentren. La misma oportunidad a mesma oportunidade que tienen las personas que han pasado en esta ocasión, la tienen ustedes también en donde quiera que ustedes se encuentren y estén escuchando esta conferencia en esta ocasión y estén escuchando este llamamiento. Todavía ainda estamos esperando estamos esperando por las personas que faltan por pasar. pessoas que faltam passar. Algunas veces Algumas vezes hay personas há pessoas que han escuchado el Evangelio de Cristo, que escutaram o Evangelho de Cristo, han creído de todo corazón, creram com todo o coração, pero cuando les toca mas quando dar el testimonio público de su fe en Cristo, algo los aguanta. Cristo, alguma coisa segura, Pero no debe la persona aguantarse. a pessoa não deve Debe decir, segurar. Deve yo he escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y he creído de todo corazón. Por lo tanto, me levanto, paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo y lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Y así usted obtiene la victoria E assim você obtém a vitória. y por consiguiente la salvación Salvação y vida eterna a través através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el Hijo de Dios. Filho de Deus. Unos segundos y ya oraremos por las personas que han pasado. Segundos e oraremos sobre as pessoas que já passaram. Vamos a estar puestos en pie Vamos colocar em pé en lo que pasan las personas que faltan por pasar. enquanto as pessoas que faltam passar passem. Vamos por aquí, esperar que lleguen las personas que vienen de camino. Vamos por aqui esperar que as pessoas que vêm caminhando cheguem. Lo más importante es la salvación del alma. O mais importante é a salvação da alma.
porque no hay otra cosa más importante porque não há outra coisa mais importante que la vida eterna. do que a vida eterna. Y no podemos perder E não podemos perder la oportunidad a oportunidade de vivir de eternamente. viver eternamente. Si falta alguna otra persona, puede pasar inmediatamente y ya vamos a orar por todas las personas. Se faltar alguma pessoa, pode passar imediatamente que já vamos orar pelas pessoas. Veo personas que vienen de camino todavía. Vejo pessoas que vêm caminhando ainda. Así como ustedes quieren vivir eternamente, Assim como vocês querem viver eternamente, también las personas também as pessoas que faltan de pasar que ainda faltam passar quieren vivir eternamente. querem viver eternamente. Y la vida eterna, E a vida eterna, Dios la ha dado Deus a deu a través de Jesucristo, através de Jesus, que es que é lo que Dios ha provisto que Deus proveu para nosotros, para nós, para obtener nosotros para nós obtermos la salvación a salvação y vida e eterna. a vida eterna. Todavía continúan pasando más personas. Ainda mais pessoas continuam passando. No queremos Não queremos que quede fuera de esta oración que fique fora dessa oração las personas as pessoas que han escuchado que escutaram y han creído de todo corazón. creram com todo o coração. Por eso le damos la oportunidad Por isso é que damos a oportunidade de pasar a la frente de passar aqui na frente para orar para orar por todos, por todos, para que Cristo les reciba Cristo as receba en su reino. em seu reino. Si falta alguna otra persona, Se faltar alguma outra pessoa, puede pasar. pode passar. Es vida eterna É vida eterna lo que recibimos o que recebemos cuando recibimos quando recebemos a Jesucristo Jesus Cristo como nuestro Salvador. como nosso Salvador. Y así es como aseguramos É assim que nuestro asseguramos futuro o eterno nosso futuro con eterno Cristo com Cristo en su reino eterno. no seu reino eterno. Ninguna otra persona Nenhuma outra le puede pessoa asegurar a usted pode te assegurar su futuro eterno. o seu futuro eterno. No hay compañía de seguros Nenhuma empresa de seguro a la cual usted vaya que você possa ir y le diga, e lhe dizer, yo quiero comprar un seguro eu quero que você diga que me asegure la vida eterna. para me asegurar a vida eterna. No encuentra un lugar así. Você não irá encontrar um lugar assim. Sin embargo, hay un lugar Entretanto, há um lugar que Dios ha provisto que Deus proveu para el ser humano. para o ser humano. Ese lugar es E esse lugar é nuestro amado Señor nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Cristo. Todavía veo más personas que vienen caminando. Ainda vejo mais pessoas que vêm caminhando. Tenemos que asegurar Temos que assegurar nuestro futuro eterno. o nosso futuro eterno. Por eso Por isso, y para eso e para es isso, que recibimos é que recebemos a Jesucristo Jesus Cristo como nuestro Salvador. como nosso Salvador. Ya estamos para orar, Precisamos de orar. pero estamos dando unos segundos Mas estamos dando mais alguns segundos. en lo que pasan las personas que faltan por pasar. Enquanto as pessoas que faltam passar passam, Es la vida eterna é a vida eterna lo que está en juego. o que está em jogo. Y nosotros E nós hacemos como dijo San Pablo a Timoteo. fazemos como São Paulo disse a Timóteo. Le dijo, Disse, echa mano lança de la vida eterna. da vida eterna. ¿Y cómo echamos mano de la vida eterna? Como podemos lançar mão da vida eterna? Sabiendo que la vida eterna Sabendo que a vida eterna está en Jesucristo. está em Jesus Pues echamos mano de Jesucristo, recibiéndolo Cristo, recebendo-o como nuestro único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y Él ya E Ele está ahí,
en nuestra alma y por consiguiente está la vida eterna, porque la vida eterna está en Jesucristo. Si Jesucristo está en nuestra alma, está la vida eterna acá. Y hemos asegurado e asseguramos la vida eterna a vida eterna para nuestra alma. para a nossa alma. Hemos asegurado Asseguramos la vida a vida que nunca se acaba, que nunca se acaba, la vida eterna. a vida eterna. Por lo tanto, Portanto, eso es lo más importante isso é o mais importante que hay que hacer que se tem en este planeta Tierra, nesse planeta. y eso es buscar Isso é el reino de Dios buscar o reino de Deus y su e justicia. a sua justiça. Si falta alguna persona todavía puede pasar Se ainda faltar alguma pessoa, pode passar. y ya E eu já oraremos por todos. oraremos por todos. Todavía veo personas que vienen de camino Todavia estou vendo pessoas y estamos dándole unos segundos en lo que llegan. falando mais alguns segundos enquanto chegam. Es que Dios tiene mucho pueblo É que Deus tem muito povo, muita gente en este lugar. nesse lugar. Es que los nombres de ustedes É que o nome de vocês están escritos en el cielo, estão escritos en el libro de la vida. no livro da vida. Por eso es que Por ustedes isso é que vocês han escuchado escutaram la predicación del Evangelio de do Cristo Evangelho de Cristo. y ha nacido en vuestro corazón la fe en Cristo. Vossos corações nasceu a fé. Han creído de todo corazón Creram com todo o coração. y están aquí E estão dando aqui testimonio testificando público de vuestra fe a vossa en fé Cristo, em Cristo. recibiendo a Cristo Recebendo Cristo como su único como seu único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Es vida eterna É vida eterna lo que Él nos da. que Ele nos dá. Es vida eterna É vida eterna lo que hay o que há, en el que Dios no que Deus ha provisto para nosotros. deu para nós. Dios ha provisto Deus proveu a Jesucristo Jesus Cristo para nosotros, para nós. para darnos a través de Jesucristo Para, através de Jesus Cristo, nos dar la vida eterna. a vida eterna. Lo más grande, O maior, la vida eterna. a vida eterna. Nosotros Nós hemos dado temos dado vida vida a nuestros hijos para os nossos filhos cuando fueron concebidos. quando foram concebidos. Aunque la vida viene de Dios, Ainda que a pero la vida pasó a través de nosotros. mas passou através de Pero la vida eterna mas a vida eterna no se la pudimos dar a nuestros hijos, pudemos dar para os nossos filhos. pero la vida eterna Mas a vida eterna Dios la da a nosotros Deus a través de Jesucristo. através de Jesus Cristo. Vamos ya a orar por las personas que han pasado. Já vamos orar para as pessoas que passaram. Si falta alguna persona todavía, Se ainda faltar alguma pessoa, puede pasar. pode passar Para que quede incluida para que fique incluída en esta oración. nesta oração. Vamos a levantar nuestras manos Vamos levantar nossas al mãos cielo, para o céu, a Cristo. para Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos fechar os nossos olhos. y repitan conmigo esta oración. Repitam essa oração comigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, creo en ti eu creio em de ti todo corazón. com todo o coração. Creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creio no teu sacrifício na cruz do Calvário. Creo, Señor Jesucristo, Eu creio, Senhor Jesus Cristo, en que Dios que Deus te envió te enviou para salvar para salvar al ser humano. o ser humano. Yo lo creo Eu creio con todo mi corazón, com todo o meu con coração, toda mi alma, com toda a minha con alma, toda mi mente, com toda a minha con mente, todas mis fuerzas, com todas as minhas forças. y doy testimonio público Testifico de mi fe en ti, a minha fé y te recibo e te recebo como mi único como meu único y suficiente Salvador. e suficiente Salvador.
Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, salva mi alma. salva, Te lo ruego, te rogo, perdona mis pecados perdoa os meus pecados, y con tu sangre com teu sangue, límpiame de todo pecado limpa de todo pecado, y bautízame con Espíritu Santo y fuego. me batize com o Espírito Santo e fogo, Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, depois que eu for batizado em água no teu nome, te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. te rogo que produzas novo nascimento. Quiero nacer en tu reino eterno Eu quero nascer no teu reino para vivir eterno, contigo por para toda la viver eternidad. contigo eternamente. En tus manos encomiendo mi alma. Em tuas mãos, Señor encomiendo Jesucristo. minha alma, Senhor Jesus Cristo. Salva mi alma. Salva minha alma. Te lo ruego Te rogo, en tu nombre eterno y glorioso. em teu nome eterno, Señor e glorioso. Jesucristo. Senhor Jesus Amén. Cristo. Amém Y amén. e amém. Repitan conmigo con nuestras manos levantadas al cielo. Repitam comigo La com as sangre mãos levantadas ao céu. O sangue del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo me limpió me limpou de todo pecado. de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió Me limpou de todo pecado. todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Todo pecado. Cristo Cristo ha perdonado vuestros pecados perdoou os vossos y con su sangre com seu sangue les ha limpiado os limpou de todo pecado. todo pecado. Él dijo, Ele disse: el que creyere quem crer y fuere bautizado e for batizado será salvo. será salvo. Ustedes han creído Vocês têm crido de todo corazón en Jesucristo como vuestro único y suficiente Salvador, suficiente salvador, como lo que Dios ha provisto como o que Deus proveu para nosotros, para nós, para la salvación para a salvação y vida eterna e vida eterna de nuestra alma. da nossa alma. Ustedes me dirán, Vocês me dirão: ya he creído, eu já criei, pero me falta ser bautizado en agua ser batizado em água en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo. porque Él dijo, Porque ele disse: el que creyere y fuere bautizado for batizado será salvo. será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Quando poderão me batizar? Es la pregunta É a pergunta de vuestra alma. da vossa alma. Por cuanto ustedes han creído Quando vocês de crerem todo com corazón, todo coração, bien pueden ser bautizados podem ser en agua batizados em água. esta misma tarde. Esta mesma tarde. Pregunto al reverendo Jan del Corto Pergunta ao reverendo Jean Del Corto. si hay agua. Se a água, Hay agua, hay bautisterios. batistério, Con agua com água, hay ropas bautismales, también hay ropas bautismales. Y hay lugar donde cambiarse de ropas, e há lugar onde hay también vestidores, lugar donde cambiarse de ropa. lugar para se trocar de Y personas que le guarden las ropas en lo que son bautizados, quando são también, batizados, también para que ustedes estén tranquilos estejam tranquilos. y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y cumplan así el mandato de Cristo Nada de Cristo completo. completo. Ha sido para mí Para mim, un privilegio grande estar con ustedes dando el testimonio de nuestro tema, lo que Dios ha provisto para nosotros. Ahora pasaré al reverendo Jan del Corto con nosotros para que les indique hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se identificarán con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando ustedes han recibido a Cristo como Salvador, receberam a Cristo ha muerto el mundo. morreram para o Cuando son sumergidos en las aguas, quando são submersos, están siendo sumergidos estão sendo submersos. y eso tipifica Isso significa la sepultura, o sepultamento, porque todos los muertos porque todos mortos tienen que ser sepultados. têm que ser sepultados. Y luego, E a seguir, cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, quando o ministro se levanta das águas, representa la resurrección, a ressurreição, la resurrección a ressurreição a una nueva vida, para a nova vida. a la vida eterna, así como Cristo resucitó Assim como Cristo ressuscitou a la vida eterna. para a vida eterna. y por eso E por isso, está vivo todavía todavía, está vivo y joven, e jovem, tan joven tão jovem, como cuando se fue al cielo. quando foi para o céu. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Cristo do anjo sean sobre todos sejam ustedes. sobre todos vocês.
en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en su nombre. Y a los familiares de ustedes, que Cristo también los traiga a sus pies y les dé salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuevamente el reverendo Jean del Corto para continuar. Amém. Todas as crianças com menos de 10 anos, crianças pequenas de colo, que os pais desejarem, podem trazer aqui adiante para que nós façamos a apresentação